las diapositivas de internet. Pero pues esto nos va a ayudar a entender más que todo, pues cómo son los ejercicios y cómo nosotros aplicamos tanto teorema de Pitágoras como razones trigonométricas. Nos dice, pues para nosotros recordar, tenemos que saber bien qué es la hipotenusa y qué son los catetos. Eso viene, ¿de dónde viene? Eso viene de cuando nosotros explicamos o cuando yo les expliqué el teorema de Pitágoras, que en el teorema de Pitágoras nos estaba relacionando el área de un cuadrado muy grande igual o nos relacionaba con el área de dos cuadrados más pequeños. ¿Y eso qué nos decía? Pues nos estaba diciendo que cada uno de los lados del triángulo rectángulo pues tenía un valor definido, que era A, que era B y que era C. Pero lo que pasa es que nosotros cuando estamos hablando de teorema de Pitágoras, pues podemos escribirlo de ese estilo, solamente A, B y C. Y solo definimos una parte netamente con un nombre muy puntual, que se llama hipotenusa. Que la hipotenusa es la diagonal o la línea más larga que va a tener nuestro triángulo. Y los dos catetos, y los definimos como solamente catetos. En este caso, pues como ustedes se están dando cuenta, estamos hallando es el valor de la hipotenusa cuando nuestro cateto vale 6 y el otro vale 8. Pues aplicamos el teorema de Pitágoras y nos da que 6 al cuadrado es igual a 36 y 8 al cuadrado es igual a 64. Cuando sumamos esos dos valores nos da un total de 100 y pues cuando aplicamos la raíz cuadrada a 100 nos da un total de 10. Listo. Y eso es con el ejercicio de teorema de Pitágoras. Y ahora, pues esto nos está diciendo, todos estos son ejercicios del teorema de Pitágoras. Nos dice, si los catetos de un triángulo rectángulo miden 5 a 9 centímetros, calcule la hipotenusa. Pues entonces nosotros estamos haciendo justamente eso. Calculándole que la hipotenusa y aplicamos el teorema de Pitágoras. Y nos da que la respuesta es 10,3. Acá volvemos a hacer hipotenusa y acá también teorema de Pitágoras. Listo. Ahora nos dice razones trigonométricas para los ángulos 30, 45 y 60. Pues acá nos están diciendo el triángulo equilátero. ¿Qué es un triángulo equilátero? ¿Qué es un triángulo equilátero? ¿El que tiene tres lados? Sí, pues todos los triángulos tienen tres lados, pero especialmente, ¿qué tiene? ¿O qué nos diferencia ese triángulo a los otros? ¿Que tiene sus tres lados iguales? Correcto, Sofía. Tiene nuestros tres lados iguales. Entonces, por eso es equilátero. Nos está diciendo que el triángulo DEF, o sea, este triángulo de acá, que los denota con el D, la E y la F, es un triángulo equilátero. Quiere decir que todos sus lados son iguales. Sí. Y ahora nos dice punto de la base, punto medio de la base y altura. Nos están dando el valor de la altura, nos están dando un valor de un punto hasta la mitad del triángulo y después nos dan el valor de ¿quién? Del espacio o el segmento de E hasta F, de E a F y de D a F, que nos dice que mide X. Listo. Entonces ahora nos dice, ¿qué vamos a hacer? Vamos a partir este cuadrado, este triángulo, lo vamos a partir en la mitad y solamente vamos a hacer el proceso o vamos a hacer la operaciones o el debido estudio a solo esta parte. Como observan ahí, solamente sacamos la partecita y como cada una de las tres partes ya tiene definido su
valor numérico, no en este caso, sino su valor. El segmento de D a G mide X medios, de F a G mide raíz de 3 sobre 2X y de D a F mide X. Listo. Ahora nos dice. No entendí. Acá pues solamente lo que hicieron fue sacar este triángulo de acá que está constituido de dos triángulos y solo vamos a hacer el estudio al primer triángulo. Entonces lo sacamos y solamente escribimos los mismos valores que nos están definiendo desde un principio. En el triángulo equilátero DEF, el triángulo DGF es rectángulo. ¿Por qué rectángulo? Porque nos damos cuenta que acá en el vértice G tenemos un ángulo recto, o sea de 90 grados. Y pues ustedes recuerdan cuál es la fórmula de seno. Me dice que seno del ángulo va a ser igual a ¿quién? Al cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso, ¿el opuesto a quién? Al ángulo 30. ¿Cuál es el opuesto al ángulo 30? El que termina siendo, el lado que termina siendo opuesto al ángulo 30 es X sobre 2. Entonces acá ya no voy a escribir seno de alfa, sino seno de 30. ¿Va a ser igual a quién? Al cateto opuesto. El cateto opuesto mide ¿X a X la 2? medios. No, X sobre 2 o X medios o X dividido entre 2. Y la hipotenusa, si nos damos cuenta, la hipotenusa siempre termina siendo la sección más larga. Entonces nos termina diciendo que esto es igual a X. Pero como en el numerador tenemos fracciones, también tenemos que convertir al denominador en una fracción. Entonces lo único que nosotros hacemos es dividirlo entre 1. Y pues voy a escribirlo esto de otra forma. Entonces nos dicen que esto va a ser igual a X sobre 2 dividido entre X sobre 1. Nosotros aplicamos acá la forma en la que solucionamos la división de fracciones, pues interno por interno y externo por externo. Entonces nos dice que el seno del ángulo, en este caso, seno de 30, va a ser igual a ¿quién? Pues a X por 1 nos da X. Y 2X y 2 por X nos da 2X. Como tenemos en los dos lugares, en el numerador y en el denominador X, se nos simplifica y nos da el valor de 1 sobre 2. Listo. Ya, ese es el valor que nosotros llegamos. Vamos a ver cómo lo operaron o cómo lo hicieron ellos. Entonces acá. Sacó también seno de 30 del cateto opuesto. ¿Cuánto le vale el cateto opuesto? X medios. Y la hipotenusa también vale X, pero lo convirtió directamente en un fraccionario. Por eso nos da X1. Es lo mismo que nos está dando a nosotros 1X sobre 2. Si simplificamos las X nos da un medio. ¿Nos dio el mismo valor? Sí. Sí. Eso quiere decir que el procedimiento que nosotros hicimos es correcto. El análisis que le hicimos a la figura fue correcto.
Ahora también dice coseno. Listo, vamos a hallar el coseno. ¿Cuál es la fórmula del coseno? Entonces, coseno, ¿a qué es igual? Al coseno del ángulo, pues va a ser igual a cateto adyacente sobre la hipotenusa. Listo. Pues entonces tenemos que el coseno de 30, porque nuestro ángulo vale ¿cuánto? 30. Coseno de 30 va a ser igual ¿a quién? Al cateto adyacente. ¿Quién es el cateto adyacente al ángulo? Pues en este caso va a ser toda esta línea. Listo, tenemos que toda esa línea hoy vale raíz de 3 sobre 2 y eso x. ¿Dividido entre quién? Entre la hipotenusa. Y la hipotenusa ya sabemos que es este valor de acá. También escribimos x, pero toca convertirlo otra vez ¿en qué? En un fraccionario. Por ende lo vamos a dividir entre 1. Listo. Y ahora aplicamos lo mismo otra vez. Ley de extremos por medios. Entonces, raíz de 3 por 1 nos va a dar raíz de 3. Y x por 1 nos va a dar x. Sobre 2 por x. Entonces, 2 ¿por quién? Por x. Se nos cancelan de nuevo las x. Y nos queda el valor de ¿quién? Raíz de 3 sobre 2. Sobre 2. 2. Y miramos a ver si nosotros hicimos el procedimiento correcto. Pues nos está diciendo también lo mismo que nosotros estipulamos que el cateto adyacente es igual a la raíz de 3, x sobre 2, y en la hipotenusa va a ser x, pero como tenemos una fracción en el numerador, el denominador también se convierte en una fracción. Listo. Y pues aplicamos ley de extremos por medios, también nos da raíz de 3x sobre 2x, y después cancelamos x y nos da raíz de 3 sobre 2. ¿Pudimos hallar el valor del seno de 30 y el del coseno de 30? Sí, lo pudimos hallar. Listo. Y ahora me dice que también está hallando el valor de la tangente. Pues como nosotros ya hicimos el proceso con los dos anteriores, pues ya nos vamos a dar cuenta que la tangente sí va a estar bien definida. Entonces nos dice que la tangente va a ser igual a ¿qué? Al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Entonces sabemos que el cateto opuesto vale x medios y el cateto adyacente vale raíz de 3, x sobre 2. Pues cuando multiplicamos ley de extremos por medios, nos da 2x sobre 2 raíz de 3x. Simplificamos, ¿qué simplificamos? Simplificamos la x y simplificamos el 2, dándonos como resultado 1 sobre raíz de 3 sobre 3. No, en este caso, acá la embarramos. Porque este sobre 3 no es. Nos queda acá. Solamente la respuesta llega hasta acá. Hasta 1 raíz de 3. Más no podemos hacer. ¿Listo? ¿Han entendido o tienen preguntas o dudas con respecto a esta forma en la que nosotros solucionamos o aplicamos las razones trigonométricas para hallar un valor? Pues en este caso,
normalmente no hallamos un valor, sino simple y sencillamente que aplicamos las fracciones o la raíz o las razones trigonométricas para encontrar un valor definido, pero ninguno de los valores que está en el cateto o en los catetos. Listo. Ahora miramos, yo creo que acá es el segundo punto. Nos dice, segundo punto, en el triángulo equilátero, ¿sí? Pero ahora, si se dan cuenta, la diferencia es que este triángulo teníamos el ángulo de 30 arriba y ahora tenemos es un ángulo de 60. ¿Y de dónde está ubicado el de 60? ¿Listo? ¿En dónde lo tenemos ubicado? ¿Y por qué cambia? ¿Por qué creen que cambia? ¿Será que cambia algo que nuestro ángulo esté abajo y no esté en el vértice F, sino en el vértice D? Pues vamos a mirar, ¿no? Porque el de abajo es más ancho. Sí, en este caso sí es más ancho. Pero vamos a ver si nuestro seno, coseno y tangente van a tener un valor diferente. Pues como sabemos, la del seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Pues nos damos cuenta que la hipotenusa sigue siendo la misma, X, pero ahora el cateto opuesto va a ser raíz de 3 sobre 2 y el cateto adyacente va a ser X medios. Listo. Y vemos la solución. Nos dice que seno de 60 va a ser cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Cuánto vale nuestro cateto opuesto? Como lo pueden darse cuenta ahí, y como se los dibujé, pues el cateto opuesto vale ¿qué? Raíz de 3 sobre 2. Ese es el valor del cateto opuesto. Y la hipotenusa vale otra vez X, pero como tenemos una fracción en el numerador, tenemos que convertir en una fracción en denominador. Por eso nos da X sobre 1. Cuando hacemos ley de extremos por medios, nos da raíz de 3 X sobre 2X, dándonos como resultado raíz de 3 sobre 2. ¿Cuál fue el resultado que nos dio ahorita cuando teníamos seno de 30? ¿Cuánto nos dio? Cuando teníamos el seno de 30 nos dio un medio, ¿no? Nos devolvemos para comprobarlo. Si se dan cuenta, nos dio que el seno de 30 es igual a un medio. Pero acá nosotros nos está dando un valor de 3 medios. ¿Cambió algo? Claro que cambia. Y cambia bastante nuestro resultado. Ahora nos dice el coseno. El coseno es el cateto adyacente, pero el cateto adyacente es X sobre 2. Y la hipotenusa termina o sigue siendo X sobre 1. ¿Listo? Pues entonces nosotros multiplicamos extremos por medios, nos da 1X sobre 2X, que termina siendo un medio. ¿Cuánto fue que nos dio en el anterior ejercicio el coseno? Si se percataron, pues el coseno nos dio raíz de 3 sobre 2, pero ahorita nos está dando es un medio. Cambiamos los valores con respecto a este señor de acá, ¿no? Porque nos estaba diciendo que seno es igual a un medio y de coseno es igual a raíz de 3 sobre 2. Pero ahora, cuando tengo el ángulo en la parte de abajo
y es un ángulo de 60, pues me está diciendo que tengo el seno, me vale raíz de 3 sobre 2 y el coseno es igual a 1/2. ¿Será que también se altera el valor de la tangente? Pues nos damos cuenta que en este caso la tangente nos valió ¿cuánto? Raíz de 3, pero en el anterior ejercicio nos valió raíz de 3, 1 sobre raíz de 3. Y nos cambia bastante el resultado que nosotros obtenemos. Ahora, tercer punto. El triángulo isósceles de un rectángulo ABC. Entonces ahora tenemos otro tipo de triángulo. Y el triángulo se denomina ABC. ¿Listo? Tenemos X, X y C. Y vamos a ver, pues nosotros ya podemos definir acá quién es C, quién es X y quién es cada cosa. Pues en este caso, este va a ser la hipotenusa, esta X de acá va a ser el cateto opuesto y esta X de acá va a ser el cateto adyacente. Y ahora nos dice, aplicando el teorema de Pitágoras, pues vamos a encontrar que C cuadrado es igual a X cuadrado más X cuadrado. Entonces el valor de C va a ser igual a ¿cuánto? A raíz de 2X. Que esa es la que les están escribiendo allá. Ahora nos dice, vamos a hallar el seno. El seno de 45 va a ser igual a ¿quién? Al cateto opuesto, pero el cateto opuesto mide X. Pero lo convertimos en fracción y nos da X sobre 1. Y eso lo estamos dividiendo entre la hipotenusa, pero la hipotenusa vale raíz de 2X. Convertimos también ese número en un número fraccionario y operamos dándonos un total de X sobre raíz de 2, o en total, cuando cancelamos X, nos da 1 sobre raíz de 2. En este caso, ese 2 de raíz de 2 lo están sacando ahí de la manga. Y hacemos lo mismo con coseno de 45. Pero en este caso, si son observadores, se dan cuenta que la fórmula del seno y la del coseno son exactamente las mismas en este problema. Entonces, por ende, la respuesta que nos dará, ¿cuál será? ¿Mayor o menor? ¿O nos dará el mismo resultado? Yo diría que es menor. Ana, listo. ¿Alguien más opina algo diferente? Pues en este caso, como ustedes se pueden percatar, tenemos los mismos términos del seno que Igual. están también en el coseno. Entonces nos van a dar exactamente lo mismo. ¿Y gracias Iguales. a qué? Pues porque los dos catetos tienen el mismo valor y también tenemos algo que es el ángulo. El ángulo de 45 nos está diciendo que es la mitad. Entonces, ¿la mitad de quién? De un ángulo recto. Por ende, nos da a entender que este triángulo va a ser muy, pero muy similar en varios aspectos. Como ustedes se dan cuenta, nos da que los aspectos en este caso son que las dos tangentes, que los dos catetos son iguales. Y pues hallámoslo de la tangente, y la tangente de 45 nos dice que es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Ambos catetos valen X, entonces solo escribimos y reemplazamos X sobre X, nos va a dar 1. Listo. Y terminamos. Y acá terminamos. Muy bien. Entonces esas son las operaciones o lo que nosotros solemos hacer con las razones trigonométricas.
Listo. Entonces, la otra son estas propiedades. Esto sí necesito que ustedes lo vean. Bueno, en este caso sí voy a compartir también una página para que ustedes vean las propiedades. Entonces acá nos están diciendo, propiedad número 1. El valor del seno y del coseno siempre estará comprendido entre 0 y 1. Nunca puede ser mayor que 1, ya que se trata de cociente entre un cateto y la hipotenusa. Y el cateto nunca debe ser mayor que la hipotenusa. Entonces eso ténganlo muy presente. Y ahora sí, la segunda propiedad. La suma del cuadrado del seno y del cuadrado del coseno de un ángulo es igual a 1. Como se dan cuenta acá, tenemos que el seno de alfa más el coseno de alfa es igual a 1. ¿Listo? Y ahí nos está diciendo... sí, solamente la imagen. Listo. Nos están dando eso. Y pues obviamente acá la fórmula que nos está dando es que, pues que el cateto opuesto sobre la hipotenusa al cuadrado más el cateto adyacente sobre la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a el cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado y todo eso sobre la hipotenusa. Listo. Entonces, pero sabemos que el teorema de Pitágoras es esto, entonces nos queda que a cuadrado más b cuadrado es igual a al cuadrado y nos queda al cuadrado sobre a al cuadrado es igual a 1. Por ende, esa propiedad se cumple. Ahora la tercera. El seno de un ángulo es igual al coseno de un ángulo complementario. Aquel que sumado al primero da 90, mientras que el coseno de un ángulo es igual al seno de su ángulo complementario. Entonces acá nos dice, hemos señalado que en este triángulo, sus tres ángulos, el ángulo y, pues el ángulo gamma, no, perdón, ese es alfa, beta, gamma. Sí, el ángulo gamma es el ángulo recto de 90 grados. Luego los otros dos ángulos alfa y beta son complementarios, ya que necesariamente tienen que sumar 90. Los tres ángulos tienen que sumar un total de 180. Y entonces acá nos dice equivalencia entre el seno del ángulo alfa y el coseno del ángulo beta. Entonces me están diciendo que acá nos está diciendo que el seno del ángulo alfa va a ser igual a B sobre A. O el coseno del ángulo beta va a ser igual a B sobre A. ¿Por qué? Pues porque cuando nosotros tenemos el ángulo alfa, estamos diciendo que vamos a dividir el cateto opuesto, que en este caso termina siendo B, sobre la hipotenusa, que termina siendo A. Pero cuando nos ubicamos en el ángulo beta, que es el de acá arriba, pues nos dice cateto adyacente y el cateto adyacente es B y la hipotenusa sigue siendo A. Por eso los dos terminan siendo muy iguales en esta forma de la definición. Por ende, podemos decir que el seno del ángulo alfa va a ser igual al coseno del ángulo beta. ¿Listo? Y pues acá hacemos lo mismo, pues equivalencia entre el ángulo del coseno alfa y el seno del ángulo de su complementario beta. Pues coseno de alfa va a ser igual a ¿quién? Al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y el seno de beta va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Si ustedes se dan cuenta acá con alfa, pues el cateto adyacente es C y la hipotenusa es A. Pero en beta, el cateto opuesto es C y la hipotenusa es A. ¿Listo? Y pues acá nos dice la última. La tangente de un ángulo es igual a la inversa de la tangente de su ángulo complementario. Entonces nos demuestran acá cómo se escribe pues tangente, seno de alfa más coseno, sobre coseno de alfa en la forma de sus catetos y
ecuación final o la fórmula final que nosotros digamos. Tanto en tangente como en tangente de alfa como en tangente de beta. ¿Listo? Bueno, muchachos, espero que me hayan entendido. Ya la próxima semana sí empezamos a hacer el módulo. Y que tengan una muy buena semana. Muchas gracias por la asistencia, muchachos. Gracias, profesor. Hasta Gracias luego, a que esté usted, bien. profe. Feliz fin de Gracias. Feliz fin de semana. semana, profe. Feliz fin de semana. Ojalá fuera Bendiciones. feliz. Bueno, chao. Hasta luego. Que les Hasta vaya Hasta bien. luego, profe. Gracias. Muchas gracias.